Buen día a todas las personas que nos acompañan. Desde hace más de 100 años, el 8 de marzo es un día en el que conmemoramos los derechos conquistados por las mujeres a partir de la larga historia de lucha y sacrificios para conseguirlos. Un evento clave en la historia de la lucha feminista fue en marzo de 1857, en el marco de la Revolución Industrial, cuando las trabajadoras de una fábrica textil en Nueva York salieron a la calle a protestar por las duras condiciones de trabajo. Este fue un punto clave en la historia para que diversas mujeres se organizaran y reivindicaran los derechos humanos, entre ellos algunos de carácter político, social, reproductivo, como el sufragio femenino, derechos sexuales y reproductivos, también levantar la voz por la violencia de género, entre otras múltiples manifestaciones que ponen de relieve este papel invisibilizado, este papel subordinado que hemos jugado a lo largo de la historia. Hoy en día, pues también celebramos y estamos orgullosas de esta lucha que continúa, de esta historia en el que cada vez se hace más visible la importancia y el papel de la mujer, el papel de vanguardia que ha jugado y que la sociedad necesita transformarse, y para ello es importante la voz y la mirada de las mujeres. Encontramos en un acto muy importante que implica un homenaje a las sociólogas clásicas y fundadoras de la teoría social, y para ello se ha coordinado este evento en conjunto con las estudiantes que forman parte de la Comisión de Género de la Facultad de Sociología y otras estudiantes que también se suman a esta reivindicación, a este homenaje a través de su vida y sus aportes a la teoría social. Voy a cederle el uso de la voz a la maestra Yemina, quien es nuestra enlace docente de la Comisión de Género, para que pueda también darnos un contexto del por qué decidimos hacer este homenaje en este día, para que nuestras estudiantes también tengan este contexto histórico de las fundadoras y sepamos quiénes son, y también podamos en nuestras aulas de clase charlar sobre ellas y reconocer sus aportes para que también tengamos esta mirada femenina desde la sociología. Muchas gracias por su asistencia. Hola, muy buenos días. Gracias por estar presentes. Es un día muy significativo, lleno de emotividad, de emocionalidad y con un gran compromiso por hacer de esta fecha tan importante una conmemoración que reconozca, visibilice y celebre la vida de un conjunto de pensadoras que han realizado valiosos aportes para la fundación de las ciencias sociales en general y para la sociología en particular. Algunas realizaron sus aportaciones desde la teoría general, otras desde la economía, desde el derecho, la educación, el trabajo social, el periodismo y desde diversos feminismos, pero todas con la constante de pasar desapercibidas en la mayoría de programas de estudios de ciencias sociales y de sociología. Por eso, hoy, a pesar del tiempo y el espacio que nos separan de ellas, las abrazamos y nos abrazamos para hacer este pequeño pero significativo y emotivo homenaje. Dicho esto, cedo la palabra a quienes amable y valientemente se sumaron a este reconocimiento y realizarán las presentaciones de estas grandes mujeres a quienes hoy nos atrevemos a llamar sociólogas clásicas. Ana Pao, adelante. Buenos días a todas y todos. Voy a platicarles sobre Harriet Martineau. Ella nace el 12 de junio de 1802 en Norwich, Inglaterra. Provenía de una familia que se dedicaba a la empresa textil y a la importación de vinos. Ella fue educada en casa y cuando era pequeña fue perdiendo el sentido del gusto y de la audición. Ella fue una activista social, filósofa, economista y considerada por muchas y muchos la primera socióloga de la historia.
En 1819 hizo sus primeras aportaciones a la sociología al publicar en diarios locales y en 1821 declaró abiertamente su contrariedad ante el trato desigual que reciben las mujeres. Esta la convirtió en una de las primeras periodistas del Reino Unido y publicó más de 1500 artículos a lo largo de su vida. Gran parte de su lucha social defendió a los derechos de las mujeres. Por ejemplo, defendía la decisión de las mujeres para no contraer matrimonio. Coherente con esto, ella se mantuvo soltera toda su vida. También otro periodo de sus publicaciones los dedicó a enseñar economía a personas de clase baja. También posteriormente publicó una serie de narraciones que se llamaban Ilustraciones de la Política Económica, en donde explicaba y cuestionaba las teorías propuestas por Adam Smith y ya entrelazaba conceptos desde producción, distribución, consumo de riqueza, el comportamiento de los consumidores y sus implicaciones en la sociedad. Asimismo, publicó un libro llamado La Sociedad en América, que es un análisis de las estrategias sociales en torno a la figura femenina, a la moral y a la esclavitud. Ella consideraba que las mujeres y la esclavitud compartían una forma de dominación y a partir de esto se dieron a conocer más libros de sociología. También ella tradujo 6 tomos del curso de filosofía positivista de Augusto Comte. Entonces, hoy por hoy hemos olvidado su legado, sin embargo es importante recordar las aportaciones en sociología como las clases sociales, la situación de las mujeres, la teoría sociológica, la economía política, etcétera, para que hoy por hoy la reconozcamos como una mujer adelantada a su época y altamente revolucionaria. Gracias. Karen Jocelyn, por favor. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Karen Jocelyn y yo voy a presentar a una socióloga norteamericana de nombre Jane Addams. Ella nace un 6 de septiembre de 1860 y bueno, sus mayores aportes fueron a la sociología del trabajo, la filosofía social y también sobre el feminismo. Es importante reconocer que en 1931 fue la primera mujer norteamericana en recibir un premio Nobel. También respecto a su vida, ella quedó huérfana de madre a muy temprana edad, por lo que su padre fue quien la motivó a recibir una educación institucional enviándola a un colegio. En aquel entonces, después de estudiar, las mujeres solo tenían 2 opciones, el matrimonio o la vida religiosa, por lo cual ella rechazó totalmente esto e hizo unas visitas a Londres, donde tuvo contacto con una casa llamada Toynbee Hall, que era una casa de acogida cristiana liderada por hombres jóvenes que ayudaban a los pobres viviendo entre ellos. Esto fue lo que inspiró a Jane Addams a crear un proyecto similar en Chicago. A su regreso a Estados Unidos, precisamente, su objetivo fue conseguir un sitio para crear un centro social comunitario que proporcionara un vecindario social y políticamente activo para las personas oprimidas. Encontró una locación adecuada en una zona inmigrante de Chicago terriblemente pobre, y el 18 de septiembre de 1889, la Hull House abrió sus puertas. Aquí quiero mencionar algo muy interesante que encontré en un artículo, porque menciona que la Hull House lo hace al lado de una gran amiga y colega llamada Helen Garres Starr, pero bueno, en casi todos los artículos mencionan que Helen es su amiga y colega, pero en solamente uno en específico menciona que ella mantuvo relaciones con ella. Entonces, en la Hull House, sus proyectos principales son políticas, toma de decisiones, metodologías, y todo esto era ginocéntrico, es decir, que se ponía como prioridad la experiencia, el análisis y el interés de las mujeres. A partir de aquí, la Hull House se comienza a formar una idea feminista también, que abogaba por el sindicalismo de los trabajadores explotados, los niños y mujeres que laboraban bajo pésimas condiciones, exigiendo el pago justo por las más de 12 horas laboradas. Jane Addams también tiene más de una docena de libros publicados, así como más de 500 artículos. También fue muy respetada y reconocida como intelectual, tanto que Roosevelt le pidió apoyo cuando se presentó a la nominación presidencial por el Partido Progresista en 1924. Sin embargo, al estallido de la Primera Guerra Mundial en Europa, su pacifismo manifiesto y declarado y su negativa a apoyar la guerra o que los Estados Unidos entraran en ella, provocaron que la popularidad de Addams cayera en picada, siendo víctima de despiadadas críticas específicas de género comunitario. Y bueno, a partir de ahí también fue como que
la fueron haciendo menos, sus obras fueron olvidadas y pues hasta el día de hoy es poco reconocida, pero realmente sus aportes fueron demasiado interesantes. Hasta el día de hoy creo que siguen siendo muy vigentes, ya que como lo mencioné, no solamente aportó a la sociología, sino que también aportó teorías filosóficas, antropológicas, así como trabajos a partir de la recolección de datos empíricos y hacer los primeros conteos estadísticos. Gracias. Ay, permíteme un momento, Joan. Rita, llegaste. Gracias. ¿Cómo no iba yo a llegar? Me invitaron las sociólogas de la Veracruzana, aquí a Humanidades. Mira esto. ¿No les da gusto ver a tanta piba pensando? Es una maravilla. Y dialogar con las viejas. Muchas gracias por su invitación. Es el momento, compañeros. Pensemos en el mandato de masculinidad que tienen. Los están matando y a nosotras también. Pensamos en la necesidad de tener conciencia de género. El patriarcado solito no se va a caer. Soy Rita Segato, argentina. Viví en Brasil, viví en Venezuela. Soy latinoamericana. Pienso desde la perspectiva de colonial. Y sé que solo juntos, en la pluralidad de feminismos, no se va a caer solito el patriarcado. Lo vamos a tirar. Adelante, Joana, por favor. Bueno, a mi socióloga que me tocó fue Charlotte Perkins, la cual es una escritora, socióloga y novelista, nacida el 3 de julio de 1860. Además de que, bueno, sus aportaciones más importantes que tuvo fue que aportó teorías sociológicas y feministas, las cuales encuentran el derecho de la mujer en su independencia económica, desarrolló y propagó ideas sobre la transformación social y la cultura patriarcal, analizó cómo el mundo está hecho por hombres desde una cultura androcéntrica y interpretó el trabajo de nuestras madres aportando una visión rabiosa de desconformidad. Perkins fue una teórica que creyó sinceramente en las posibilidades críticas y maletristas de la teoría. Construyó una teoría social sistemática que explica la vida humana, caracterizada tanto por la sociabilidad fundamental como por el sufrimiento humano necesario, producido socialmente. Resulta central la visión de Perkins sobre la sociedad, más que nada porque ayudó a identificar lo que podría ser una relación dinámica entre el género y la estructura social. La teoría social de Perkins puede presentarse en 4 temas: su modelo de vida colectiva, su método teórico, sus conceptos de 2 relaciones cruciales entre género y estructura y la relación sexoeconómica y cultural androcéntrica. La verdad es que es muy importante recordar a esta socióloga porque como muchas otras han sido olvidadas y dejadas al vacío. Del mismo modo nos damos cuenta de cómo es que ella aportó tanto teorías como filosóficas como sociológicas. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Adelante, Melissa Michel. Buenos días, yo les voy a hablar de Beatriz Webb. Beatriz Potter Webb nació el 2 de enero de 1858 en Standish House, Inglaterra. Esta socióloga británica es quizá la más conocida o probablemente la menos ignorada de la recopilación de fundadoras. Su participación política y su trabajo científico junto con su esposo Sidney Webb la llevó a impulsar distintas causas de alcance político y social, como lo son la creación de la London School of Economics, institución en la cual educaba a economistas con perspectiva crítica para tratar los problemas de desigualdad social, la creación de la revista Nieves de Teman o su contribución como socialista fabiana al informe Beritkey, que en 1942 establecería las bases del estado de bienestar británico. Cierto es que Webb es entre las autoras fundadoras la que menos se reconoce en un posicionamiento científico o social comprometido con la situación de desigualdad de las mujeres, es decir, en adoptar una perspectiva de género, posición que se ve reflejada en su opinión en contra del sufragio femenino. Sin embargo, esta es una opinión que corrigió más tarde, argumentando la necesidad del voto y apoyando distintas causas sociales como lo son el grupo de mujeres fabiano. Como investigadora social, Webb considera que no puede permanecer al margen del contexto en el que desarrolla su trabajo.
En este sentido, muestra su preferencia por la investigación empírica y los problemas sociales como la pobreza y la desigualdad. Webb se preocupa por el aumento de la miseria, es así como hace frente a la posición de Spencer, en donde afirma que la pobreza se debe a las acciones de los propios individuos. Webb está convencida de que no procede de ninguna mala suerte de las personas, ni de sus comportamientos, sino que se asienta en causas estructurales. Este posicionamiento la lleva a romper con los postulados de Spencer, contra los que expresa una firme crítica. La lleva a calificar de falacia del caso particular los argumentos que hacen recaer la responsabilidad de la pobreza sobre sus propias víctimas. Poniendo en práctica su metodología, Webb se vale de la observación participante, haciéndose pasar por una trabajadora más, y se introduce en los talleres de costura de Londres para experimentar las condiciones de trabajo y conocer de cerca el modo de vida de las trabajadoras de los barrios periféricos londinenses. Y bueno, es así como Beatriz Webb murió a los 85 años en Hampstead, Inglaterra. Sería todo. Gracias. Marcela, qué bueno que también nos acompañas. Gracias, querida amiga. Muy buenos días, soy Marcela Lagarde, antropóloga mexicana. Estuve en el movimiento estudiantil del 68 y hoy estoy aquí para invitarnos a reflexionar sobre qué habría sido de las mujeres en el patriarcado sin el entramado de las mujeres. Alrededor, a un lado, atrás de una, adelante, guiando el camino, luchando, aguantando juntas. ¿Qué habría sido de nosotras las mujeres sin nuestras amigas? ¿Qué habría sido de las mujeres sin el amor de las mujeres? Gracias. Adelante, Lluvia. Buenos días, mi nombre es Lluvia y hoy les vengo a presentar a una socióloga que se llama Ana Julia Cooper. Nació el 10 de agosto de 1858 en Raleigh, Carolina del Norte, y murió el 27 de febrero de 1964 en Washington, D.C., a la edad de 105 años. Cooper fue una mujer afroamericana, quien nació siendo esclava, condición que no la limitó en su interés y amor por el conocimiento, en su autoformación y por el apoyo que le dieron a otros hombres y mujeres en iguales condiciones que ella. Se graduó en Oberlin College en Ohio en 1884 y después enseñó en Wilberforce University. En 1887 logró obtener un máster en matemáticas tras regresar a Oberlin, donde también fue contratada como profesora de latín, matemáticas y ciencias. Y en 1925 logró concluir su doctorado en la Sorbona en Francia, defendiendo la tesis Slavery and the French Revolutions en 1788-1805. En 1982, Cooper publicó su trabajo más importante, A Voice from the Soul, en el que sostenía que las mujeres negras tenían un ángulo de visión diferente en el mundo social y una visión que les permite defender a una sociedad moldeada por la coexistencia o el equilibrio y no por la dominación. Las aportaciones de Cooper a la sociología construyen un análisis sociológico de la sociedad como una dinámica de poder y diferencia, una teoría tan completa y crítica como cualquiera elaborada en la sociología americana, una teoría del conflicto radical, pero no marxista. Su atención se centra en la interacción patológica entre diferencia y poder en la sociedad de los Estados Unidos, una situación que se etiqueta de formas diferentes como represión, dominación, supresión, despotismo, subordinación, subyugación, tiranía, nuestro conflicto americano, mirando a la sociedad a través de una doble lente de raza y género. Llega a la clase y abona a una sociología feminista negra. 4 temas que se destacan del trabajo sociológico de Cooper fue que su idea de proyección de análisis social, el método apropiado para este proyecto, su modelo del mundo social y su teoría de la dominación,
y su alternativa a la dominación, a partir del cual se gesta y se desarrolla una sociología del oprimido. Anna Julia Cooper, una mujer afroamericana, quien nació siendo esclava, y eso no le impidió para llegar a ser lo que ya les comenté. Gracias. Adelante, Alondra. Buen día, yo les voy a hablar sobre Ida Bess Barnett. Ida Bess Barnett fue una destacada periodista, activista e investigadora a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Nació el 16 de julio de 1862 en Mississippi y murió el 25 de marzo de 1931 en Illinois. Wells tenía pasión por la escritura y mientras ejercía como docente empezó a colaborar en diarios especializándose en temas raciales, hasta convertirse en 1889 en copropietaria y editora del periódico antisegregacionista. En 1892, tras revisar bibliotecas, diarios y archivos estatales, publicó el panfleto Horrores del Sur, las leyes del linchamiento en todas sus fases, y difundió sus hallazgos para hacer más concretas sus denuncias. Wells llegó a la conclusión de que los negros no podían apelar a la conciencia de los blancos para conseguir sus demandas, sino que debía valerse de su poder como el factor industrial del sur. También, a través de este y futuros escritos, se pronunció en contra de la prensa blanca y reivindicó el boicot y la emigración como medidas de resistencia. A su vez, luego de examinar más de 700 casos de linchamientos, advirtió que la salida era la autodefensa, ya que los únicos casos donde el linchamiento no ocurrió fue cuando los hombres negros se armaron. En 1909 fue cofundadora de la Asociación Nacional por el Avance de la Gente de Color, junto a activistas como W.A.P. Además, participó en reuniones de mujeres donde hablaba en favor de la igualdad racial, del sufragio femenino y se convirtió así en una luchadora pionera. Con sus escritos, discursos y protestas, pues luchó contra los prejuicios sin importarle los peligros potenciales que enfrentara. Ella dijo una vez, más vale morir luchando contra la injusticia que morir mirando como un perro o una rata en una trampa. Su implacable batalla pública contra las injusticias le ganó más enemigos que amigos en su época, pero hoy se le recuerda como una mujer fuerte e incansable, en consecuencia de su lucha contra el sexismo, el racismo, la violencia y preservación de los derechos humanos. Rosario, qué bueno que estás acá. Buenos días a todos. ¿Cómo podía faltar a este evento? Soy Rosario Castellanos. Les leeré un poema. Los dioses. Quisimos aprender la despedida y rompimos la alianza que juntaba al amigo con la amiga. Al alzarnos la distancia entre las amistades divididas. Para aprender a irnos, caminamos. Fuimos dejando atrás las colinas, los valles, los verdeantes prados. Miramos su hermosura, pero no nos quedamos. Adelante, Valerie. Hola, buenos días. Yo voy a hablar sobre Marianne Snitcher. Marianne Snitcher, más conocida como Marianne Weber, nació el 2 de agosto de 1870 y falleció el 12 de marzo de 1954. Fue una socióloga, economista y feminista alemana conocida por su obra sobre la teoría sociológica y la historia del pensamiento económico. Fue esposa del famoso sociólogo Max Weber y una figura importante en su círculo intelectual. Aquí cabe mencionar que fue esposa de Max Weber, sin embargo, ella luchó para divorciarse de él. Fue de las primeras mujeres en tomar el divorcio y poder volver a retomar su apellido de soltera, que era Snitcher. Y bueno, dentro de sus contribuciones a la teoría sociológica, Marianne Snitcher fue una de las primeras sociólogas en desarrollar una teoría sistemática de la sociología. Su obra principal fue La mujer en la cultura moderna y es un ejemplo de su enfoque sociólogo centrado en la cultura. Marianne argumentaba que la cultura y la sociedad están estrechamente relacionadas y que la cultura influye en la forma en que las personas se relacionan entre sí. Realizó investigación sobre la vida económica de las mujeres. Marianne también realizó importantes contribuciones a la sociología económica, especialmente en el estudio de la vida económica de las mujeres, en su obra Esposa y Madre en el desarrollo del derecho. Analizó el impacto de las leyes sobre la situación económica de las mujeres casadas y sus hijos. Marianne argumentaba que el derecho alemán de la época discriminaba a las mujeres en cuestiones de propiedad y herencia, lo que afectaba negativamente a su bienestar económico.
Como feminista, Marianne defendía los derechos de las mujeres en la educación, el empleo y la vida pública. En su obra sobre la historia del movimiento de mujeres, analizó la historia del movimiento feminista en Alemania y argumentaba que la igualdad de derechos era necesaria para lograr la emancipación de las mujeres. Marianne también escribió una biografía de su esposo Max Weber, que se convirtió en su obra clásica sobre la vida y obra del famoso sociólogo. Las aportaciones de Marianne Snitcher a la sociología han sido reconocidas por muchos sociólogos y feministas en todo el mundo. Sus contribuciones a la teoría sociológica, la sociología económica y el feminismo han tenido un impacto duradero en la disciplina sociológica. Cabe mencionar que aún así pues, no es tan reconocida como su esposo, siendo así que pues, se plantea que muchas de las ideas de Max Weber en realidad eran de Marianne, ya que pues, él tenía que pedirle permiso a él para publicar sus obras por el hecho de ser su esposo, y por esto mismo hubo muchas obras que no fueron publicadas por ella y que en realidad fueron publicadas por Max Weber. Buenos días. Julia Latrobe nació en 1858 y murió en 1932. Julia estudió en la Universidad de Chicago, en donde ayudó a fundar la Escuela de Chicago de Civismo y Filantropía. Formó parte del Congreso Nacional de Organizaciones de Beneficencia y Corrección, así como el Congreso Nacional de Trabajo Social, del que fue presidenta en el año de 1918. Julia Latrobe, junto a otras mujeres de la Escuela de Chicago, conocieron en esta ciudad a las múltiples problemáticas que trajo consigo una masiva inmigración de diversas nacionalidades, el trabajo excesivo, las enfermedades y los limitados recursos para cubrir las necesidades básicas, así como el agotamiento y sufrimiento. Fueron aspectos centrales de una realidad que implicó formando una parte de casas de asistencia más significativas de la ciudad de Chicago, la Hull House. Latrobe estuvo colaborando allí durante 1890 y el año 1912. Dentro de los trabajos de investigación que realizó sobre edad, clase, raza y género, destaca el análisis sobre las asociaciones caritativas, informes de agencia para la infancia y los mapas de volumen sobre la población del barrio de la Hull House. Julia tuvo una importante participación en asociaciones y actividades progresistas, por ejemplo, como miembro fundadora del Comité Nacional de Higiene Mental en el año de 1909, del Comité del Tribunal de Menores, de la Comisión Nacional para el Trabajo Infantil, así como tuvo actividad dentro de los clubes de mujeres que llegó a utilizar para presionar a la Agencia para la Infancia. Desarrollando el trabajo del gobierno para los Estados Unidos, formó parte de una junta directiva del Consejo de Caridades de Illinois. En 1893, convirtiéndose Julia en la primera jefa de agencia para la infancia de los Estados Unidos, el puesto que ocupó entre el año 1912 y 1920, siendo la primera mujer en dirigir la oficina federal. Gracias. Silvia, llegaste. Estaba pensando. Hermanas y hermanos mexicanos, somos hermanos latinoamericanos, somos hermanas latinoamericanas y quiero venir a invitar el día de hoy a pensar en nuestra raíz india, en esa raíz que nos da fuerza más allá del mestizaje, porque nuestra lucha es antipatriarcal, anticolonial. Yo he pensado mucho que lo decolonial está de moda, pero esta lucha tiene que ser anticolonial. Esa es la lucha que nos da fuerza. Y esa es mi invitación, hermanas mexicanas, hermanos y hermanas de la Via Yala. Adelante, Maydelin. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar sobre la socióloga clásica Annie Marion McLean. Ella nació en Petersburg, Isla del Príncipe Eduardo, en 1869 y fue criada en Nueva Escocia, Canadá. Y murió en mayo de 1934 en Pasadena, California. La mayor parte de su vida vivió en Chicago, ya que emigró para poder estudiar allá.
Fue una socióloga estadounidense pionera de la Escuela de Mujeres de Chicago y también se le conoce como la madre de la etnografía contemporánea. Fue una de las primeras mujeres en seguir una carrera profesional en sociología. Considerada hoy como una feminista pragmática, destacamos dos contribuciones claves de esta autora: la enseñanza de sociología por correspondencia y fundamentalmente sus investigaciones mediante observación participante en diferentes trabajos realizados por mujeres. Ha sido considerada como una de las primeras mujeres en embarcarse en una carrera profesional, como ya lo mencioné, en sociología. Los temas que abordó son las condiciones laborales de diferentes trabajos de mujeres, la inmigración, la enseñanza por correspondencia y la experiencia en la enfermedad. Como aportación a la sociología, se convirtió en la primera mujer en conseguir un grado de máster en sociología en 1897 con una tesis llamada Legislación de Fábrica para Mujeres en los Estados Unidos, dirigida por Alvon Small y George Mead, que ya abordaba uno de sus principales intereses y donde describía la historia de la legislación estadounidense que regulaba el trabajo de las mujeres. Además, en 1900 se convirtió en la segunda mujer en conseguir un doctorado, de nuevo en su tesis llamada El elemento acadiano en la población de Nueva Escocia. Aquí aborda con materiales históricos y estadísticos otro tema, la inmigración, recurrente en sus escritos y en su vida. Como hemos dicho, ella misma era una inmigrante canadiense. Gracias. Adelante, Adamari. Buenos días, yo les voy a presentar a Florence Kelley. Nació el 12 de septiembre de 1859 en Filadelfia, Pensilvania, y falleció el 17 de febrero de 1932 en Germantown, Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Estudió en Northwestern Pritzker School of Law, Cornell, Universidad de Zurich, en el año 1994. Kelley fue una reformadora social feminista norteamericana durante la llamada era progresista estadounidense. Contribuyó al desarrollo de la legislación laboral y el bienestar social en el ámbito estatal y federal de los Estados Unidos. También enseñó en la Universidad de Chicago en el año 1899. Dentro del trabajo realizado para el gobierno, sobresalen sus estudios para el servicio laboral de la Oficina de Trabajo de Chicago, así como su desarrollo como inspectora de fábrica del estado de Illinois en 1893. Sobre su trabajo investigativo, es importante señalar que realizó estudios de todo tipo de trabajo, resaltando la observación de campo, así como entrevistas a empleados en su trabajo como inspectora estatal de fábrica, además de sus estudios sobre las leyes que regían el empleo y las condiciones laborales. También desarrolló su teoría, los estándares éticos de la comunidad, planteándose cuestionamientos sobre el tipo de ciudadanos que se estaban formando en el año 1905. Fue miembro de la Asociación Americana de Sociología, de la Asociación Americana de Ciencias Sociales, de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color y también fue dirigente de la Liga Nacional de Consumidores en el periodo 1899-1942. Gracias. Vandana, es un honor tenerte con nosotras. He viajado desde muy lejos, vengo desde la India para entregarles semillas originarias. Defendamos y cuidamos la naturaleza. La naturaleza ha sido subordinada por el capitalismo y con ello las mujeres. Las mujeres somos las cuidadoras, defensoras de los territorios y mi propuesta es desde el ecofeminismo. Soy Vandana Shiva, soy física y filósofa. El ecofeminismo lo que plantea y pone en el centro es la vida misma,
la defensa de los territorios y las mujeres como cuidadoras de los mismos. Pone en el centro, más allá del simple intercambio comercial y mercantil. Nuestra relación con la naturaleza va más allá de los sistemas de explotación capitalista. Afuera Monsanto, afuera las industrias con agrotóxicos. Adelante, Samantha. Bueno, yo les vengo a hablar sobre Francis Alice nació el 20 de octubre de 1873 en Ohio, Estados Unidos, y falleció el 4 de enero de 1952 en Nueva York. Ella era investigadora de la famosa Escuela de Chicago, fue abogada y criminal. Sin embargo, hizo muchas aportaciones sociológicas. Sus investigaciones principalmente abordaban temas como la inmigración y la delincuencia en mujeres a principios del siglo XX. Al entrar a la Escuela de Chicago empezó a estudiar sociología y escribió su primer artículo académico destacando y pidiendo la expansión de la educación en mujeres para igualar la de los hombres. En 1906 fundó la Liga para la Protección de Mujeres de Color, que se convirtió en 1901 en la Liga Urbana. Fue una incesante activista por el sufragio del Partido Progresista. Sus investigaciones se centraron en estudios sobre las causas sociales del delito, afroamericanos, agencias de empleo e inmigración. Escribió un primer libro en 1901 llamado Sociología Experimental, Descriptiva y Analítica, basando su información en el tratamiento dado en una institución reformatoria, tratando específicamente con prisioneros negros. El libro proponía que el rol de la privación social y económica en el comportamiento criminal se disputaba a continuas creencias sobre ciertas propensiones biológicas y genéticas del crimen, recomendando rehabilitación para los prisioneros. Dentro de sus otras aportaciones, ella quiso comprobar y estudiar el sesgo psicosocial dentro de la delincuencia femenina e interracial, ya que muchas teorías solo abarcaban los rasgos anatómicos o físicos para delimitar la delincuencia de un individuo, aportando que es básico y muy importante denotar la influencia de los contextos sociales para el desarrollo de cualquier persona con impulsos delictivos. Adelante, Ruth. Hola, buenos días. A mí me tocó investigar a Marian Theod. Nació el 31 de julio de 1858 en Estados Unidos y estudió ciencias domésticas, inspirada por su madre y su tía, graduada del Instituto de Tecnología de Massachusetts en 1888. Talbot se unió a la Facultad de Universidad de Chicago en 1892 como profesora asistente del Departamento de Sociología y Antropología. Poco tiempo después se convirtió en la primera decana mujer de tiempo completo en una institución mixta. Para 1895 se convirtió en editora asociada de American Journal of Sociology, escribiendo principalmente en dos áreas de la sociología del hogar y la sociología de la educación. Criticó el trabajo de las mujeres, la discriminación en contra de las mujeres profesionales de la universidad. Criticó fuertemente la segregación de sexos en Chicago de 1902. Citó una serie de estadísticas relacionadas con el bajo estatus de las mujeres en el cuerpo docente y los logros superiores de las estudiantes en comparación de los hombres en Chicago. Más mujeres que hombres también se graduaron de Phi Beta Kappa. Las mujeres de Chicago construyeron un sentido de camaradería a través de su participación en dos organizaciones: The Club of Women Fellows para mujeres graduadas y The Women's Union para mujeres universitarias. Estos dos grupos ayudaron a las mujeres jóvenes a construir redes sociales y profesionales, cambiando a muchas personas que creían que las mujeres no deberían recibir títulos universitarios. Las políticas de Talbot sobre el papel de la mujer en las universidades sentaron bases para programas similares en todo el país. A pesar de las luchas de Talbot por la igualdad de la mujer, ella creía que las mujeres deberían ser damas y también educadas, y que una educación superior preparaba a las mujeres para ser esposas y madres. De esta manera apoyó los roles tradicionales de la mujer. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Choconda Bell,
poeta y novelista nicaragüense. Me permito considerar la totalidad de mi trayectoria como una yo feminista llena de contradicciones que me han llevado hacia la conciencia feminista, que me ha permitido identificar un compromiso con el proyecto político patriarcal de la Revolución Nicaragüense en un primer momento. En un segundo momento, una conciencia feminista que evolucionó y que me permitió identificarme como una mujer independiente de ideologías políticas, motivo por el cual el pasado mes de febrero de este año 2023 se me ha quitado mi nacionalidad nicaragüense junto a otras 93 personas por oponernos a lo que consideramos un autoritarismo político. En este proceso, y recuperando una paradoja, es que elegí este poema, uno de los más emblemáticos para mí, pues con los mismos elementos patriarcales con el que se nos juzga por ser mujeres, por ser femeninas, resalto esa feminidad. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues, y suaves hondonadas, y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos, tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto, todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor. Las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días, por los que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Gracias. Adelante, Fátima. Buenos días, yo les voy a leer sobre Sophonisba Breckinridge. Ella nació el 1 de abril de 1866 en Lexington, Kentucky, y falleció el 30 de julio de 1948 en Chicago, Illinois, a los 82 años. Ella fue una investigadora de ciencias sociales, abogada, politóloga, profesora de trabajo social, defensora de la justicia y reformadora social de la era progresista. Breckinridge se graduó de Wesley College en 1888 y trabajó durante 2 años como profesora de secundaria en Washington, D.C., enseñando matemáticas. Viajó por Europa durante los siguientes 2 años y regresó a Lexington en 1892, cuando su madre murió repentinamente. Estudió el sistema legal en la oficina legal de su padre y en 1895 se convirtió en la primera mujer en ser admitida en el Colegio de Abogados de Kentucky. Sus aportes a la sociología. Las contribuciones metodológicas de Sophonisba a la disciplina se han documentado más a fondo que sus contribuciones teóricas. Sophonisba y su socia de investigación, Edith Abbott, hicieron contribuciones metodológicas tanto en el tema como en la técnica. Legitimaron el estudio de los problemas de la mujer como un área importante para la investigación académica. En segundo lugar, introdujeron y refinaron métodos que luego se convirtieron en estándar en la investigación sociológica. El mapa, el sondeo y la encuesta social se convirtieron en una forma de arte bajo Sophonisba y Edith. Sophonisba aportó a la investigación en ciencias sociales un método que había aprendido en derechos, el análisis de estudio de casos. También introdujo otra técnica metodológica, el análisis de documentos seleccionados, que utilizó para revelar la construcción social de los problemas comunitarios. Finalmente, ella promovió la paz mundial y los derechos humanos internacionales, además de promover el bienestar de las mujeres, los niños, los afroamericanos, los inmigrantes, los trabajadores, los pobres y las personas con discapacidades. Cerca del final de su vida, intentó escribir sus memorias, aunque Breckinridge nunca completó su proyecto final. La autobiografía inconclusa ofrece una visión única de cómo pensaba sobre sí misma y cómo deseaba presentarse al mundo. Gracias. Adelante, Andrea. Buenos días, a mí me tocó a Edith Abbott. Nació el 26 de septiembre de 1876 y murió el 28 de julio de 1957.
Fue una economista, trabajadora social, educadora y escritora estadounidense. Abud era aborigen de Grand Island, Nebraska. Fue una pionera en la profesión de trabajo social, con una formación académica en economía. Fue una activista líder en reforma social con los ideales del humanitarismo. Necesitaba incrustarse en educación. Abud también estuvo a cargo de implementar estudios sobre trabajo social a nivel de posgrado, aunque se encontró en la resistencia en su trabajo con la formación en la Universidad de Chicago. Finalmente tuvo éxito y fue elegida como decana en la escuela de 1924, convirtiéndola en una de las primeras mujeres decanas en Estados Unidos. Abud principalmente era una educadora y vio su trabajo como una combinación de estudios jurídicos y trabajo humanitario que se muestra en la legislación de seguridad social. Fue conocida como una economista que siguió la implementación de trabajo social a nivel de posgrado. Era reformista, investigadora, militante, sufragista, innovadora en el campo de la formación de trabajadores sociales. Enfatizó la importancia, la necesidad esencial de una administración para el bienestar público y la responsabilidad del Estado respecto a los programas sociales. Perteneció al grupo de mujeres de la Escuela de Chicago que trabajaron entre 1889 y 1920 para producir el cuerpo de sociología que involucra teoría social, investigación sociológica, reformación social, actuando desde Hull House y la universidad. Abud defendía que la investigación objetiva y rigurosa era necesaria para afrontar los problemas sociales, dominaba los métodos de estadística y encuesta más avanzados. Fue conocida como la estadística apasionada. Revalorizó la experiencia de campo como parte de la formación, consiguiendo que se aplicara por primera vez el método de casos. Abud era principalmente una educadora y vio su trabajo como una combinación de estudios jurídicos y trabajo humanitario que se muestra en su legislación de seguridad social, la cual autorizó a la Oficina del Niño a supervisar la salud y el bienestar de estos. Se le consideró una suma anual elevada para ayudar a los desarrollos métodos adecuados de la organización del bienestar y la comunidad infantil. Hizo un gran hincapié en la importancia y necesidad fundamental de administración para el bienestar público. Ella vio con claridad que el trabajo social debía asumir responsabilidad completa de su propio proceso educativo, instaurando el trabajo de campo en la formación, ya que no solo veía con experiencia, sino que el trabajador social debía de tener unos conocimientos sobre conceptos sociales, saber las implicaciones sociales, los problemas médicos y conocer los campos de servicio público. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a nuestras compañeras estudiantes y nuestras compañeras maestras por formar parte de este homenaje sensible a estas mujeres, que aunque no son todas, porque aún quedamos sin duda con muchas otras, representan un primer paso a muchos otros que pueden ser subsecuentes, a reconocimientos a mujeres de otras nacionalidades, de otras temporalidades y con aportaciones igualmente valiosas. Por ahora vamos a solicitar que las 14 fotografías sean colocadas en el edificio C para que todas, todos y todos podamos verlas y las tengamos presentes. Me uno a los agradecimientos de las compañeras que participaron en este homenaje y a quienes nos escucharon de manera atenta, pues también agradecemos para hacer posible esta visibilización de sus propuestas, de sus aportes a la teoría social y como podemos ver, las distintas perspectivas feministas que hoy se presentaron pues tienen esta característica antirracial, antipatriarcal, anticolonial, en contra del proyecto capitalista, extractivista, derrochador. Y en ese sentido, pues invitamos a todas las compañeras feministas que se asumen con alguna corriente a que reconozcamos esta pluralidad de ideas y que nos permitan fortalecernos, que nos permitan unirnos y que podamos justamente desde estas diferencias de pensamiento ideológico fortalecernos cada día.